Pues a mí me parece que si se construyó un tipo de acuerdo político entre congresistas de la República y el registrador para pasar este artículo, lo cual significa que va a haber una repartija burocrática con criterio político. Porque no sería así si se pone un concurso, si se establece una entidad independiente para hacer el concurso, etcétera. Pero eso no está escrito en el artículo. En el artículo lo que está escrito es que, dado que son cargos de dirección, serían de libre nombramiento y remoción, y hay un acuerdo político previo con la clase política en el Congreso de la República para pasar ese artículo. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber fraude. Porque a un político no le interesa poner un cargo de directoría o una seccional en la registraduría, sino para inferir en las elecciones. En un sistema electoral transparente, nos vaya bien, nos vaya mal, nos interesa tener cargos de dirección en la registraduría, porque se supone que debe ser neutra para todos los que competimos en las elecciones. Si eso no fue así, casi todo lo logrado en materia de software, en materia de auditorías, etcétera, se vuelve nada. Porque lo que vamos a tener es una repartija política en los cargos de dirección de la registraduría, en los departamentos, en los municipios. Y ese no es más sino la cuota inicial de una violencia. No solamente del fraude, sino de una violencia. No hay absolutamente ninguna razón para que un congresista haga un acuerdo con el registrador en base a tener cuotas de cargos directivos que no sea el fraude. Y entonces, la verdad, yo en las sesiones presenciales he intentado poner atención y escuchar la argumentación tratando de legitimar esta propuesta, pero no veo la razón aún. Si hubiese una razón, pongan en el artículo, se hará por concurso de méritos y una entidad independiente, el registrador, escogerá las personas que van a entrar a la planta de personal. Si eso no se pone, yo tengo que votar en contra y creo que habría que prender completamente las alertas sobre lo que este artículo puede implicar para el buen desarrollo de las elecciones del año 2021. Tiene el uso de la palabra, representante de Hermandad Oficialista, la senadora Angélica Lozano. Angélica, perdóname que te quite la palabra, pero sé que coincidimos en todo lo que se honra es. Gustavo Petro tiene toda razón en lo que ha dicho. ¿Qué motivo tiene o qué razón tiene para que un grupo político se ponga de acuerdo con el registrador en la manera de nombrar gente? Lo hacen por puro altruismo. Yo que llevo ya 20 y pico de años ahí, sé que el altruismo no existe en los políticos cuando de organizar carreras se trata. Si hay alguien enemigo de las carreras administrativas y de los concursos, es el Congreso. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo que con Angélica propusimos un concurso para personero y contralor y nos derrotaron porque no les interesa. Yo insistí siempre en la Cámara, en los concursos, cuando hablábamos de los magistrados de la Corte, inmediatamente los partidos políticos, los tradicionales y los no tradicionales, se nos opusieron. A mí ese acuerdo que nos cuentan que se hizo entre políticos y registrador es preparando el chanchullo para la próxima, porque yo sí le creo a lo que nos ha contado Gustavo Petro de lo que a él le hicieron en la campaña. Yo aquí en Bogotá no tuve problemas, nunca, pero como no solo para Bogotá, yo sí creo que eso requiere unos méritos, requiere unos concursos, que se llegue ahí por méritos, por concurso, por capacidad, y no que se haga lo que se hizo con el anterior personero de Bogotá, que era el puesto 40 entre los elegidos, pero como era consentido de un grupo, lo eligieron. No, que sea una cosa seria. Pero es que siempre que vienen las elecciones, vienen los cambios de la registraduría. Y si hay, con el perdón del actual registrador, pero si hay algo que a uno le despierta sospechas siempre,
es la registraduría. Y lo digo porque desde niño, cuando en mi casa se reunían políticos y periodistas, hablaban siempre de que lo que era el escrutinio era la elección, y quien tenía registrador tenía elección. Y cuando me dicen ustedes a mí, lo cuenta Gustavo Petro, sin sonrojarse, que hubo un acuerdo político para para la creación de estos cargos, uno dice, ¿qué están pidiendo liberales, conservadores? Mira, todo lo que están pidiendo ahí, que les den para apoyar eso. ¿Por qué no cambian su mentalidad? Ustedes siempre hablan de que hay que cambiar el Congreso. Cambiamos la mentalidad. Exigamos que esos puestos sean elegidos por concurso, un concurso hecho por personas independientes, no cuotas de los partidos. Pero ustedes siempre piensan en qué, en su partido y en sus amigos, porque el partido debe representar una colectividad. Esos partidos nuestros se han convertido en grupismos de amigos. Acompaño la propuesta de Petro. Vamos a ponerle seriedad a esto. Gracias. Que, digamos, nosotros no somos ingenuos. No llegamos ayer a la vida política de Colombia. Lo que hay en Colombia es un régimen político, que es precisamente lo que personalmente pretendo cambiar. Un régimen político. Un régimen político que tiene como base la corrupción, honorable representante Alejandro. No quiere decir que todos los congresistas sean corruptos o cosas por el estilo, no, pero hay un régimen, hay un sistema de la corrupción. La parapolítica es un ejemplo de eso, para no mencionarle 10 años de debates que hice en el Senado de la República, que demostraron un sistema, no unas personas individuales que cometieron unos delitos, no, un sistema político corrupto, sanguinario. Cada vez que al Congreso de la República, donde se asienta ese sistema, y no generalizo, pero para que haya un sistema político corrupto, es porque se ha sentado en el Congreso de la República. Por eso el 30% del Senado era parapolítico. Es decir, cómplice del genocidio en Colombia hace unos años. Y sus descendientes se siguen sentando en el Congreso. Herederos de la parapolítica. Para no hablar de Odebrecht y de otros sistemas de la corrupción. Cada vez que al Congreso de la República, es decir, a la clase política de Colombia, se le abre una compuerta, la aprovecha. La aprovecha. Y buena parte de esa clase política se termina robando el país o cometiendo fraude, trampa. Esto no es una invención nuestra. Solo le hemos pedido cerrar la compuerta, no dejarla abierta. Ponente Alejandro. Cerrar la compuerta. ¿Cómo se cierra esa compuerta para que no quede dudas? Pues hasta ahora hay unos instrumentos que además no son perfectos, también son cooptables. Los concursos de mérito. Y las calificaciones en esos concursos por una entidad independiente a quien va a nombrar. ¿Nos daría tranquilidad a usted si no está en ese sistema político de la corrupción? ¿Nos daría tranquilidad a nosotros? ¿Le daría tranquilidad a todos los que se van a inscribir de buena fe en las campañas electorales de todos los partidos políticos? ¿Le daría tranquilidad a la sociedad colombiana? ¿Por qué ustedes no ponen eso? Es lo que me preocupa. A mí me preocupa más el que ustedes como ponentes no dirijan la comisión a cerrar la compuerta de una posible enorme corrupción. Ciérrenla. Dígame, ¿qué es de negativo? Arguménteme qué es lo que no sirve de la propuesta de que esos cargos se entreguen por un concurso de méritos por entidad independiente. Explícame. Si usted me lo explica, hasta de pronto me convence. ¿Pero qué es lo negativo? Continúe 30 segundos más, senador Gustavo Petro. ¿Qué es lo negativo de no dejar que un individuo que es de todas maneras político al frente de una institución maneje libremente 1000 cargos después de que pasa ese artículo por el Congreso de la República y el Congreso de la República se lo permite? ¿Por qué no cerramos esa puerta? Sí, lo mismo, tal cual, los mismos cargos, las mismas funciones, todo lo que ustedes pusieron ahí,
pero seleccionados por concurso de méritos. Indíqueme, señor ponente, una sola razón para que un concurso de méritos aquí no sirva. Y entonces sí sirve elegir 1000 personas a dedo después de que el permiso pasa es por el Congreso de la República y lo que hay dentro del Congreso de la República. Sí, es para que además quede como constancia en el acta que se hará de esta reunión. La sentencia que leyó el secretario tratando de legitimar la decisión suya de negar o de no aprobar la proposición pasada en la comisión de Senado, no es cierta. No es cierta en qué sentido, en que se refiere a actos legislativos. Y aquí no estamos hablando de un acto legislativo. Estamos hablando de un proyecto de ley que contiene normas estatutarias en lo que tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido, y normas ordinarias en lo que tiene que ver con la estructura administrativa de la registraduría. Como la proposición que se votó tiene que ver es con la estructura administrativa de la registraduría, y las estructuras administrativas son leyes ordinarias, entonces lo que ha pasado, y quiero que conste así en el acta, es que el Senado de la República aprobó la proposición que saca del articulado, el artículo 23, que permite que el registrador pueda tener una libre remoción, como ahora se va a decir, de empleados de la registraduría. Segundo, y quiero que quede eso en el acta. Esta discusión ya la habíamos tenido antes, presidente. Y no está bien que entonces utilicen una sentencia que tiene que ver con actos legislativos, que toda la aprobación de un acto legislativo tiene una votación específica con lo que corresponde a una ley que puede tener normas estatutarias y normas ordinarias. Ahora, segundo, no quisieron los ponentes el tema de que hubiera un concurso. Y veo que la Cámara está cerrada, y en esto sí, pues no aprobaron la proposición. Está cerrada casi a la aprobación de ese artículo, lo cual reafirma mis sospechas. Yo voy a hacerle una pregunta a los ponentes, que tiene que ver ya con el artículo que viene, con la siguiente proposición. Sí, cambia los requisitos para ser un registrador seccional, que ya no son exclusivamente técnicos, sino que tienen que ser profesionales. Esto en el argot administrativo significa terminar estudios de pregrado o tener especializaciones. Y muchos de esos registradores ya con sus años, ninguno nos pertenece políticamente, todos son de la clase política tradicional de Colombia, todos sin excepción. Si no tienen esos títulos, es decir, podían ser registradores porque era un cargo catalogado como de técnico, pero al poner el cargo como de profesional y no tiene los títulos ni las equivalencias, entonces serían removidos, porque hay una flexibilidad en la remoción. Eso quiere decir que se van de la registraduría, y por tanto, en una cuantía que no conoce el Senado, porque no nos han dado esos datos, quedarían unas vacantes. ¿Cómo se llenan esas vacantes? Nos han rechazado el que haya un concurso de méritos para llenar y para ingresar en la carrera administrativa. ¿Cómo se llenan? Por decisión del registrador. Entonces no estamos hablando de simplemente una libre remoción, sino que va aparejada un libre nombramiento. Y le hago esa pregunta a los ponentes para que me puedan responder antes de la votación de la siguiente proposición, y quiero que lo que acabo de decir quede como constancia en el acta. Gracias, señor presidente.
Y es la siguiente, mire, yo sí, Vamos a abrir la discusión apenas llegue, ¿no, senador? sí, pero es que ya no sería, porque si no la gracia es que ese insumo llegue a ser la proposición de consenso. Mi inquietud es la siguiente. Cuando yo era militante del Polo Democrático, se dio una discusión por parte de las mujeres militantes del Polo alrededor del tema de la cuota para instancias directivas y para listas. Y se aprobó, quizás pioneramente, se aprobó en los estatutos de ese partido el 30%. Yo había pedido el 50% y fui derrotado. Y si usted hoy mira, y no es una crítica, sino para evaluar el efecto de estas normas, ¿cuántas mujeres tiene la bancada elegida del Polo Democrático, tanto en el Congreso de la República, en el Senado, como en la Cámara, como en el Consejo de Bogotá? No hay una sola mujer. Ni una. ¿Qué significa esto? Que aunque fue un buen intento, con la experiencia ya vivida, se vuelve un tanto demagógico la cuota cuando no está ligada a la elección. La cuota es, como sucede a veces en varias ternas para la Corte Constitucional, sí, poner una mujer en la terna. La cuota es, cuando vamos hacia el Congreso, poner hacia las elecciones, poner el 30% de partícipes de mujeres o el 50%. Partidos hay que tratan de rebuscar la forma de rellenar eso, porque ya saben que quienes van a ser elegidos en su mayoría son hombres. Entonces a mí me parece que el Congreso de la República debería pasar, y esto ya lo habíamos discutido en la Comisión del Senado, no solamente a cuotas de participación, sino a cuotas de elección, que sí es lo pertinente y lo que entrega el poder. Es decir, si las listas son cerradas, se utiliza lo que se llama la lista cremallera, es decir, la mitad de los elegidos son hombres y la mitad son mujeres, porque están alternados. Y si la lista es abierta y voto preferente, entonces salen elegidas las primeras votaciones de hombres en la mitad que le corresponde a ese movimiento y las primeras votaciones de mujeres en la otra mitad que le corresponde a ese movimiento. Ahí sí habría paridad, porque la mitad del Congreso de Colombia, por ejemplo, serían mujeres. La mitad de los consejos de los municipios serían mujeres. Esa es la gracia, lo demás se vuelve demagógico o simbólico. Entonces, si hay una competencia entre los hombres por el 30 al 50%, como lo hicimos en el Polo Democrático, ahí, sin saber los efectos que vendrían, pero las corporaciones públicas siguen siendo mayoritariamente de hombres, es decir, no se le entregó poder a la mujer. Entonces yo le propondría a los que van a hacer esa comisión de consenso que introduzcan el tema es de lo elegido, no simplemente de la conformación de una lista, que es muy bonito, pero no es eficaz si está solo. Conformar las listas y elegir. Elegir las curules de tal manera que se garantice la paridad de género en el poder representativo de Colombia. Si no, no es democracia representativa, con todo el respeto que me merece. Porque si se habla de democracia representativa y la mitad de la población son mujeres, ¿cómo un parlamento no tiene la mitad, por lo menos, de sus integrantes del género femenino?